Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 1 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto, hora española. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con bajadas moderadas, menos 0,57% el DAX, muy perjudicado por el sector de automoción, que está opacando otras cuestiones a tener en cuenta. Autos están bajando 2,34% nada menos, y es un sector que tiene mucha fuerza en el DAX y también en el Eurostoxx. Está bajando tanto porque VS ha bajado la recomendación de Volkswagen y de Renault a vender. Y el desplome de estos dos valores se está llevando a todo el sector por delante. El IBEX también anda flojo con 0,59% de caída. Sus sectores predominantes, como pueden ser los bancos, están solo subiendo un 0,18 y las utilities están además bajando claramente. En divisas, el euro sigue con el movimiento de ayer y vuelve a caer de nuevo. Yo ya no hay rebalanceos, o sea que parece que el movimiento bajista era más en serio de lo que parecía, no era tanto como yo pensé, posiblemente erróneamente, que se debía a ajustes y demás. Menos 0,29%. La libra menos 0,34% y el dólar yen más 0,34% y de nuevo rozando el 146. Los bonos están cayendo con mucha fuerza, contagiados por la caída de los bonos americanos. Y esto es un poco paradójico porque hemos tenido un dato de empleo realmente flojo. ¿Por qué entonces están cayendo tanto los bonos? Pues porque después del dato de empleo, que ahora analizaremos despacio, pues se ha publicado a las 4 un dato de PMI de manufacturas que ha puesto nerviosos a los bonos y que ha hecho que se evaporaran pues el buen ambiente que había creado el dato de empleo. Me refiero a la cifra de ISM de manufacturas en Estados Unidos, que ha terminado pues con un 47,6 cuando se esperaba 47, es decir, mucho mejor de lo esperado. Y sobre todo lo que más ha dejado preocupado a todo el mundo es que el índice de precios, la subpartida de precios de manufacturas, se esperaban 43,9 y ha quedado en 48,4. Un dato malo porque es más fuerte de lo esperado y el mercado quiere ahora datos flojos, y malo por la subida de los precios, que eso no ha gustado nada. Eso es lo que ha puesto nerviosos a los bonos y ha contagiado a los bonos alemanes, porque realmente en Europa no hemos tenido precisamente buenos datos. Al revés, cada vez es más preocupante la situación y huele a esta inflación por los cuatro costados. Tenemos al PMI de Alemania en 39,1, bien es cierto que eso era lo esperado, pero 39,1 es una recesión de 20 pares de narices en Alemania, que es precisamente la potencia europea que más proporción tiene de producción industrial respecto al resto de países. Y el PMI de la eurozona pues ha quedado peor de lo esperado, en 43,5 cuando se esperaba 43,7, y eso es también recesión bastante dura. El Producto Interior Bruto de Italia, por ejemplo, también ha quedado peor de lo esperado. En fin, que los datos macro no son buenos. Y antes del dato de empleo, ahora no tengo la cifra actualizada, no dispongo de ella, pero antes del dato de empleo se descontaba tan solo en un 20% una subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo en septiembre, que esto es totalmente nuevo porque hasta hace 2 días estábamos hablando de un 50, incluso un 60% de posibilidades. Pero ya digo que los bonos se contagian con mucha facilidad, y la caída de los bonos americanos pues está perjudicando sobremanera. Cuanto a las bolsas, pues mixtas. La conjunción de ese dato de empleo más ese dato de ISM que ha ido por el lado contrario, pues al final tenemos al SP500 subiendo un poquito, 0,20%, al Nasdaq bajando un poquito, 0,11%, y sin embargo el Russell de pequeñas compañías está subiendo un montón, está subiendo 1,32%. Al final, desde un punto de vista técnico, el SP500 está consolidando la ruptura de todos los niveles de resistencia, que ahora pasan a ser niveles de soporte, la media de 50 y el Kijun, es decir, zona 4459-4492.
Y ya saben que les pido siempre 2 velas por fuera y que se rompa el máximo. Ya si se rompe el máximo de hoy en la próxima sesión, o bien de aquí al cierre subiera mucho y ya saliera claramente de la nube Ichimoku, pues vamos a considerar que el tramo correctivo se ha terminado, pero de momento hay que confirmar. Ya saben que yo siempre le pido eso, 2 velas, o bien que haya una vela que se aleja muchísimo, entonces no te hace falta las 2 velas, pero no está siendo el caso. De momento está en ello. Vamos a ver cómo acaba la cosa. La decisión de eso del próximo día habrá que tomarla el martes, porque el lunes recuerdo que es festivo en Estados Unidos, es el Labor Day y no abrirán los mercados. Así que puede que esto también condicione la sesión de hoy, porque hay mucho fin de semana por en medio y más de uno pues a lo mejor no quiere problemas. No se sabe nunca, pero hay que tenerlo en cuenta. El oro plano en 1965 y el petróleo con fuertes subidas, 1,98 hasta 85,29. Ojo, lo comentábamos esta mañana porque tiene una resistencia muy potente que está empezando a romperla, ahí la tienen. Una resistencia realmente muy fuerte, una resistencia que está aguantando desde diciembre del 2022, incluso antes, desde casi finales de noviembre del 2022. Si rompe, tiene vía libre para subir bastante más, así que un nivel muy importante. Hay que ver de aquí al cierre qué es lo que sucede. Además, el RSI está entrando otra vez por encima de la zona 60, que es cuando más se suelen acelerar las cosas. Atención a esta resistencia, 83. De momento la está pasando por mucho, ya veremos cómo acaba la cosa. Muy buenas noticias para la inflación no son precisamente estas de ver al petróleo en 85,29, pero claro, los sectoriales de petróleo y gas pues están por las nubes. Es el mejor europeo con una ganancia del 1,98% y además le está ayudando el hecho de que Morgan Stanley haya subido la recomendación de varias empresas de energía en Europa. Les decía antes, me he dejado un dato macro europeo sin decir que era bastante importante, el índice de precios de producción de Italia, menos 13,8% interanual, nada menos, menos 13,8% interanual, cuando se esperaba menos 8,2%. Otro buen dato, aunque el mercado no le ha hecho mucho caso. El sector predominante europeo, el del lujo, ha terminado con 0,27% de caída. Bien, vamos a retomar el tema de los datos macro, hablando del dato de empleo. Vamos a ver qué ha pasado con el dato de empleo, que ha sido bastante favorable. La verdad es que el mercado se ha quitado otro escollo de encima. Ya solo le queda el dato de IPC, que se dará próximamente, en los próximos días, y hasta el próximo dato de empleo se ha quitado todo lo gordo de encima. Veamos las cifras. Lo primero, fíjense lo que aparece aquí. Revisión neta de los 2 últimos meses, menos 110.000. Esto de las revisiones es un escándalo. Se dan los datos subiditos de tono, ya saben que soy muy duro con estas cosas, lo estoy advirtiendo desde hace muchos meses, que los datos están manipuladísimos. Se dan muy altos al principio y luego se van rebajando. No sé, puede que sea casualidad, pero se han rebajado a la baja todos los datos desde enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Un poco sospechoso sí que me reconocerán que es. Menos 110.000 en los 2 meses anteriores. Fíjense, por ejemplo, el escándalo que supone el dato de junio. El dato de junio, cuando se publica a primeros de julio, se da como 209.000. Y el mercado se lo toma a la tremenda. Madre mía, 209.000, el empleo no afloja, Powell suelta un discurso. Esos 209.000 que se publicaron en junio hicieron correr ríos de tinta. Pero es que luego lo revisaron al mes siguiente de 200.000 a 185.000 y ahora los han revisado de 185.000 a 105.000. Esto es un escándalo. Si hubieran dado el dato de verdad en lugar de 209.000, 105.000, ¿se imaginan qué reacciones tan diferentes del mercado y de la Reserva Federal y de tanta gente y de tanto dinero? Pues ya ven lo que es el mercado. Al final estás en manos de que se inventan las cosas y bueno, no quiero seguir porque ¿para qué? Sigamos. El dato del mes, pues un poquito más encima de lo esperado, pero muy poquito, 17.000 nada más. Goldman haya patinado, dijo 149.000 y para nada, no, esta vez no ha acertado. Todos metemos la pata, ¿eh? No es recochineo, que yo fallo 1000 veces más que ellos. 187.000, pero tengan en cuenta que
se ha revisado menos 110.000 los datos de los meses anteriores y en esta ocasión son solo 17.000 por encima de lo esperado. Entonces tampoco al revés, es un dato favorable. Y no se preocupen, que ya les recordaré el mes que viene cuando rebajen estos 187.000 y seguramente lo dejen en los que se esperaban, los 170.000 que se esperaban, o incluso en los 149.000 que esperaba Goldman. Que a lo mejor los pobres no han fallado, sino simplemente se les han inventado el dato, como suele pasar con estas cosas. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y hay que analizarlo. Entonces, esta subida se compensa con la rebaja anterior. Atención aquí, tasa de paro. Se esperaba que quedara estable en 3,5% y ha subido al 3,8%. Sorpresa. Ya saben que hacen dos encuestas diferentes, en una sale fatal y en la otra sale estupendo. Esto es un cachondeo, esto es un pitorreo, siempre estamos igual, con encuestas totalmente diferentes. Pero bueno, es lo que hay, 3,8%. Y sobre todo, el ingreso de los trabajadores ha subido solo 0,2% cuando se esperaba 0,3%. Por lo tanto, la lectura del dato solo tiene una vía, es un dato favorable y es un dato que no presiona ni lo más mínimo a la Reserva Federal para subir tipos. Bueno, sobre todo porque la Reserva Federal lo que buscaba era que subiera más la tasa de paro. Pues mira, pues ya la tienes ahí en el 3,8%. Así que este dato pues no ha sido un problema para los mercados en absoluto. Algunos flecos que nos quedan antes de cerrar el vídeo, habría que hablar de la debilidad de Tesla que está teniendo durante la sesión debido a que ha bajado precios de algunos de sus vehículos en China y esto pues no ha terminado de gustar mucho. Y comentar también que el VIX sigue bajando y está pues a poco más de 13. Recuerden que para considerar una bolsa volátil tendríamos que estar hablando de que tendría que estar por encima de 20, por lo tanto, todo bastante tranquilo. En resumen, han pasado todas las grandes citas que teníamos en las últimas 2 semanas, los resultados de Nvidia, los datos de empleo, Jackson Hole, no sé qué, todo esto que teníamos, y no ha pasado nada. Así que el mercado pues sigue exactamente igual que estaba, pues tranquilo y ahora mismo pues intentando romper resistencias. Muy importante ver qué puede suceder con eso. Muchísimas gracias por su atención, aquí hemos terminado. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. A nivel de vídeos personales les emplazo mañana sábado al vídeo de las 4 claves de la semana, como todos los sábados, entre las 11, 11:30 más o menos, hora española. Que pasen una muy buena tarde. Gracias, hasta la vista.